titulada La eutanasia en el Congreso, cuestiones en juego. Modera esta conferencia la doctora María Marta Didier, quien es abogada por la Universidad Nacional del Litoral, doctora en Derecho por la Universidad Austral, profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica de Santa Fe, profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Católica Argentina, sede Paraná, y directora del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santa Fe. Bueno, muchas gracias por la invitación a estas jornadas. Tengo el agrado y el honor de presentar al doctor Jorge Nicolás Laferrière, un jurista destacado en el campo de la bioética, que considero es uno de los que más conoce el problema jurídico de la eutanasia y sus relaciones también con la bioética. Es un lujo tenerlo aquí presente. El doctor Laferrière es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina, director de Investigación Jurídica Aplicada y de la revista Prudencia Juris, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es director del Centro de Bioética, Persona y Familia. Es profesor titular ordinario de la Universidad Católica Argentina y profesor regular adjunto de la Universidad de Buenos Aires. El tema que va a desarrollar es la eutanasia en el Congreso, cuestiones en juego. Analizará tanto los aspectos teóricos como prácticos referidos a los proyectos de ley que actualmente existen en el Congreso de la Nación y que proponen la legalización de la eutanasia. Como sucedió con la reciente legalización del aborto, advertimos que la cultura jurídica argentina se está dando un proceso creciente de relativización del derecho a la vida, especialmente en las dos fases de la existencia humana, como son la fase inicial, donde el ser humano es más vulnerable, donde no tiene voz ni voto en el marco del proceso político para defender justamente sus derechos, y en la fase final de la vida humana, ¿no? En estos dos estadios, donde el ser humano se presenta como más frágil, como más indefenso, como más débil, la ley del más fuerte pretende imponerse sobre el más débil, lo cual obviamente implica estar en las antípodas de una exigencia de justicia y de igualdad por la cual se define el derecho, ¿no? Porque en definitiva se instaura una desigualdad radical entre los seres humanos, quienes tenemos poder, quienes tenemos posibilidad de expresarnos, somos los que ponemos en definitiva y decidimos sobre quiénes deben vivir y morir. Y aún en el caso del suicidio asistido, uno podría decir, bueno, está de por medio la autonomía, hay que ver hasta dónde verdaderamente esa autonomía está, ¿no? Los condicionamientos que rodean a esa persona, las influencias que ha recibido. Bueno, y vemos también, ¿no?, un proceso de exaltación de la autonomía, donde esa libertad sin límites, como se conciben los derechos fundamentales a partir de la modernidad, que hoy en día influye en la actual teoría de los derechos humanos, ¿no?, pretender entender los derechos humanos desde la sola autonomía, lo cual lleva ineludiblemente al conflicto y, en definitiva, a la postergación de uno en aras de la realización del otro, y justamente el que termina postergándose es el derecho del más débil, del más indefenso, del que no tiene voz ni voto en el marco del proceso político. Bueno, los dejo con el doctor Laferrière. Muchas gracias, María Marta, un gusto estar compartiendo contigo este panel. Muchísimas gracias a los organizadores que con tanto cuidado y tiempo planificaron este encuentro. Es un gusto estar aquí con ustedes.
Voy a hablar de los proyectos de ley de eutanasia, voy a dividir mi exposición en dos partes. La primera voy a contar de qué tratan los proyectos de ley, la segunda voy a analizar los fundamentos y los argumentos en debate, con la esperanza de también generar un lugar de diálogo sobre el tema y sobre todo sobre el futuro debate público de la cuestión, que es un tema que todavía requiere mucho rodaje. Vamos a la primera parte, los proyectos de ley. En el Congreso Nacional, a nivel de la Cámara de Diputados, se presentaron 5 proyectos de ley de legalización de la eutanasia entre fines de 2021 y septiembre de 2022. También se presentaron en Senado, porque los mismos autores que estaban en diputados, que era Cornejo de Mendoza, pasó a Senado, y Cobos, que era senador, pasó a diputados, entonces lo presentaron en los dos lugares. O sea que por ahora la cosa está más centrada en diputados, podría darse también un debate primero en el Senado. En todo caso, para nuestro análisis son 5 proyectos de ley los centrales. Yo publiqué un informe completo sobre esto que se lo puedo facilitar a los organizadores para que todo el que quiera lo tenga. Lo pueden encontrar en la página del Centro de Bioética, Persona y Familia, que es centrodebioética.org. Ahí hay un informe de unas 50 páginas que está ya publicado, es de difusión sin ninguna restricción. Vamos a los proyectos. Desde el punto de vista de los objetivos, se trata todos de proyectos de legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. No utilizan en general la terminología suicidio asistido, salvo uno de ellos, sino que usan distintos términos. Por ejemplo, uno dice proyecto de interrupción voluntaria de la vida, otro prestación de ayuda para morir dignamente, otro derecho a la muerte médicamente asistida. Esto nos permite ya de entrada ver que los proyectos están redactados como colocándose bajo la estela de la ley de aborto. Esto se nota mucho en el articulado, en que tratan de tomar lenguaje y normas copiadas y pegadas de la ley de aborto, tratando de colocarse bajo esa, diríamos, estela. Las modalidades que se intentan entonces legalizar son la eutanasia y el suicidio asistido. La llaman, a la eutanasia sería el suministro por parte del profesional tratante de una sustancia que provoca la muerte en un paciente que presenta una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Luego voy a volver sobre esto. En el suicidio asistido, el médico tratante prescribe o suministra las sustancias para que el propio paciente se las administre. Entonces, en la eutanasia es el médico el que la administra, en el suicidio asistido es el médico el que prescribe o le entrega las medicinas para que el propio paciente se quite la vida. En los dos casos, se señala, la mayoría de los proyectos señalan que el profesional debe quedarse junto al paciente cuando esto ocurra hasta el momento de la muerte. Las causales que habilitan son 2 en 4 de los proyectos: enfermedad grave e incurable y padecimiento grave, crónico e imposibilitante. La redacción está tomada literalmente de la ley española, y acá tenemos varios matices que considerar. En el que dice enfermedad grave e incurable, la letra chica, digamos, del requisito, adopta 2 modalidades. En 2 de los proyectos dice que se trata de situaciones, debe tratarse de situaciones de terminalidad. Entonces estaríamos ante pacientes terminales. Y no define terminalidad, pero se lo suele considerar 6 meses, 3 meses, 1 mes, depende de los criterios, ¿no? Pero entiendo que estaría sujeto a la reglamentación. Terminalidad. Y la terminalidad también acompañada de un sufrimiento que el paciente considera intolerable.
Los otros dos proyectos no colocan el requisito de terminalidad. Es una enfermedad grave e incurable. Entonces, imagínense que es amplísimo el espectro de condiciones que están incluidas en esa calificación y que produce, y acá está el presunto requisito limitante, un sufrimiento que el paciente estima como intolerable. Entonces, en esta segunda redacción es un concepto mucho más subjetivo de grave e incurable, que se está percibiendo como intolerable en el sufrimiento. Si saliera esta segunda redacción, lógicamente sería muchísimo más amplio el espectro, el alcance de la ley en cuanto a las condiciones. Entrarían condiciones psiquiátricas, un montón de condiciones que se perciben con un sufrimiento intolerable. Este es para mí este es uno de los ejes centrales del debate desde el lado de los promotores del proyecto. Por supuesto, yo entiendo que tienen que ser rechazados los proyectos, no eso está claro. No tengo ninguna intención de que lo mejoren y que sean más restrictivos o menos restrictivos, o sea, creo que se tienen que rechazar. No hay punto intermedio en esto. Hoy justo ayer una médica paliativista amiga me consultó si yo consideraba que existía alguna chance de una despenalización y le dije que no. Dije que no, que esto es legalización o despenalización a los fines prácticos y lo mismo. Con todo, sí se trata de proyectos de legalización bien amplios. La otra causal, padecimiento grave, crónico e imposibilitante, está redactada básicamente apuntando a dos grandes ejes. La condición de una limitación física imposibilitante que limita la autonomía, o sea, la situación del que está paralizado totalmente, limitado en su autonomía física, y lo mismo, con un padecimiento, un sufrimiento que el propio paciente estima intolerable. Estas causales entonces estaría claramente orientada a pacientes con EGA. Y esto tiene que ver también con que en la narrativa y en la campaña que está detrás de la eutanasia en nuestro país, hay dos pacientes, que es uno cordobés y otro mendocino, que son Alfonso y un doctor Daniel, que promovieron, los dos fallecieron, pero promovieron la eutanasia y entonces han tomado la causa de los familiares y en realidad el mendocino lo hizo en vida y bueno, y son pacientes que tenían estas limitaciones físicas. En cuanto a los profesionales abarcados, los proyectos señalan que la eutanasia sería un derecho y por lo tanto, como consecuencia de haberlo definirlo como un derecho, surge una obligación del profesional, cualquiera sea su especialidad, de resolver el pedido. Entonces puede ser que un oncólogo, pero también un profesional que trabaja temas cardiológicos o psiquiatra o muchísimas de las especialidades se encuentre con que un paciente le pide la eutanasia. Entonces ese profesional tiene la obligación, según los proyectos de ley, de recibir el pedido y acá empiezan los proyectos a tratar de limitar los casos. Entonces es decir, no, esto no es un descarte social masivo, vamos a ponerle algunas reglas y procedimientos burocráticos para hacerlo más difícil. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Bueno, el primero es que todos los proyectos ponen un espacio de tiempo que se llama plazo de reflexión entre el primer pedido y el segundo pedido. Tiene que haber un segundo pedido de eutanasia que pasan 15 días, más o menos. Hay uno, creo que es el del Cornejo, que te permite adelantar ese plazo, pero en general son 15 días de espacio entre uno y otro. En esos 15 días hay que darle información, yo no sé de qué tipo de hospitales están pensando los legisladores, porque dicen como que tienen que estar constantemente junto al paciente, informándole, una cosa medio no sé, de otro mundo. Pero bueno, entonces lo más importante es que afecta
a cualquier profesional porque es un derecho. No es que se crea un grupo de eutanasiadores, podría haber sido, creamos el servicio de eutanasiadores, usted pide la eutanasia, lo enviamos al servicio y yo profesional me desligo del asunto. No, cualquier profesional tiene la obligación de recibirlo y de hacer la eutanasia. Entonces, en este sentido, impacta mucho más profundamente que el aborto en los profesionales de la salud. Allí, en esos 15 días y en el procedimiento, en general los legisladores tratan de poner plazos muy estrictos para asegurarse que se haga. Algunos incorporan un consultor, que sería como una segunda opinión. Usted tiene que pedir una segunda opinión para ver que se verifique esto de grave, incurable, o padecimiento grave, crónico o imposibilitante. Otros proyectos incorporan un equipo interdisciplinario que estaría allí para asesorar también al paciente, y finalmente termina con un segundo pedido, ya con toda la información, con las consultas, pasaron 15 días, lo vuelve a pedir. Acá los proyectos se dividen en dos. Todos crean comisiones interdisciplinarias que van a estar fiscalizando la eutanasia. En algunos de los proyectos la comisión interviene antes de matar al paciente. O sea, se junta todo, se arma un legajo y ese legajo se envía a la comisión para que la comisión verifique que están cumplidos los requisitos y dice, ok, vuelva, ejecútese. En la segunda opción, que es parecida, o sea, esta primera opción se asemeja a la ley española. La segunda opción se asemeja a la ley holandesa o de los Países Bajos ahora, que la comisión interviene ex post. Es decir, se hace la eutanasia, se junta todo y se lo manda a la comisión para que la comisión verifique. Si hubiera un problema, llamarían al profesional y le dirían: usted hizo eutanasia, y se iniciarían sanciones de tipo disciplinario. No dicen claro qué sanciones se siguen de haber hecho mal. Todo este procedimiento burocrático que les acabo de explicar está pensado en términos de superar objeciones. No está pensado para darle más garantías, sino si rechaza, que lo eleve la comisión. O sea, esta es una ley como la de aborto, que son leyes de un Estado prepotente, que imagina que los médicos son objetores, que los médicos son obstaculizadores, y diseñan leyes para superar, para torcer la voluntad de la gente. Son leyes del siglo XXI que las tenemos que entender muy bien, porque no son leyes bajo una idea de Estado liberal. Despenalizamos y que cada uno haga lo que quiera. No, las leyes del siglo XXI en materia esta son todas leyes de un Estado prepotente, que usa el derecho para cambiar la realidad. Como pasó con el aborto. El aborto no es una ley de Estado liberal. Bueno, que cada uno aborte. Es una ley diseñada para imaginar, ¿dónde hay resistencias? En los objetores. Bueno, hagamos la objeción de conciencia complicada. ¿Dónde hay resistencia? En los sistemas de salud. Bueno, pongamos plazos, pongamos una norma penal. Es igual, la mecánica es el derecho usado para la reingeniería social. Esto es clarísimo, más allá de las motivaciones que inspiran a los casos puntuales, ¿no? Bueno, las directivas anticipadas también permiten pedir la eutanasia. Algunos de los proyectos incorporan a las menores de edad. En la práctica internacional los casos de menores de edad de eutanasia son muy poquitos, son muy pocos realmente. Todos los proyectos dicen que lo tiene que cubrir el sistema de salud, obviamente, y gratis. Los proyectos en general modifican el Código Penal para despenalizarlo. Algunos de los proyectos incorporan de nuevo el mismo artículo que se incorporó para aborto, que es penalizar al médico que se negare, se negare, obstaculizare o dilatare injustificadamente una eutanasia. O sea, la misma norma copiada y pegada de aborto para la eutanasia. Y la redacción de los proyectos dice que es una norma de alcance general y que se pondría a las provincias, cosa que para mí no lo podría hacer. En cuanto a las comisiones,
algunas son comisiones nacionales, otras comisiones provinciales, también sobre eso hay tela jurídica, pero no me detengo para no extenderme. Bien, esa es la explicación, primera parte de mi charla. ¿Qué dicen los proyectos? Muy así, explicado en sentido sin detalle técnico, ¿tá? Todo esto tiene muchos matices de palabras, como ustedes se imaginarán, pero no es el momento ahora para entrar en eso. Vamos a la segunda parte, que son las cuestiones teóricas o los problemas que subyacen a esto. Yo divido mi análisis en dos grandes focos. Desde el punto de vista del problema, quisiera aclarar una cosa. Todos los proyectos hablan de eutanasia a voluntad, a pedido del paciente, por escrito. Algunos de los proyectos contemplan, o sea, obviamente también se la dejó por directivas anticipadas, como explicó antes el profesor Calabresi. Pero algunos de los proyectos contempla que si el paciente no puede firmar, se usa otro medio fehaciente. Está imaginando una situación de ELA, donde el paciente de ELA no pudiera firmar, pero se comunique, por ejemplo, con los ojos. Entonces, el paciente que se comunica con los ojos, filmado todo, podría eventualmente pedir la eutanasia, aunque no la firmó. ¿Decían? Ese sería el único caso donde la redacción de los proyectos deja un margen para algo no voluntario. ¿Entienden? O sea, si uno lo toma de buena fe, siempre se trata de pedidos de personas que lo hacen voluntariamente firmándolo. Bien, vamos a los temas. Yo lo divido en dos. Por un lado, tal cual están redactados todos los proyectos, se trata de un pedido de un paciente en condiciones graves. Entonces, todo lo que tiene que ver con la situación del paciente, que no va al fondo, y la segunda cuestión es la cuestión de fondo, si existe un derecho a morir, o sea, si como parte de la autonomía podemos invocar el derecho a morir. Pero yo lo distingo porque son dos narrativas que confluyen en esto, la narrativa del dolor y la narrativa de la autonomía. Pero que las podemos distinguir porque tienen distintas respuestas. Si yo estoy hablando del dolor, puedo hablar de cuidados paliativos, una serie de problemas, y si yo estoy hablando de autonomía, estoy hablando de suicidio directamente, puro y duro. O sea, no cabe margen para teorizar. Son dos cosas que podemos separar y que, bueno, me parece que así se han dado los debates. Respecto a la cuestión vinculada con los pedidos graves, primer argumento muy fuerte que se va a presentar, obviamente que hay que dejar afuera, no dejar afuera, sino que ser muy claros en explicar la diferencia entre la eutanasia activa, que ahora se quiere legislar, y lo que siempre consideramos como válido y que hace 10 años se legalizó en la Argentina, que es la renuncia al encarcelamiento terapéutico. La ley que la legalizó en Argentina, que es la ley de muerte digna, tiene varios problemas. Es una ley que permite renunciar a la alimentación y hidratación, es una ley que permite renunciar a tratamientos con términos un poco ambiguos, no es una buena ley. Pero, en todo caso, discutíamos encarnizamiento terapéutico, no discutíamos aplicar una inyección para matar al paciente, que es lo que se está discutiendo ahora. Entonces, lo primero que hay que decir, y esto va a ser muy difícil para el debate público, es que estamos hablando de algo que es activamente matar, ¿tá? Y esto hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque va a haber mucha confusión. En Uruguay, cuando salió el tema, le preguntaban a la gente, bueno, si usted sufre, quisiera morir con dignidad, y entonces estaría de acuerdo con la eutanasia. Sí, yo no quiero morir sufriendo. Entonces, claro, usted está de acuerdo con la eutanasia, ¿se entiende? Es decir, vamos a humanizar la muerte y hacer un salto lógico para nosotros que sabemos las distinciones. Pero es muy difícil en el debate público todos estos problemas de sutileza que tiene el fin de la vida, que es enormemente cambiante, como vimos, prudencial, acto por acto, tan difícil de discernir, puede cambiar un pequeño factor y uno decir, bueno, acá está bien renunciar, acá no, es dificilísimo en este sentido. Entonces, un primer tema
es la distinción con el acariciamiento terapéutico. Acá claramente nos encontramos ante leyes que regulan cómo se va a matar por medio de médicos y en Argentina. En este sentido, hay un primer tema jurídico muy importante que va a ser un obstáculo para estos proyectos, que es la discriminación. En España se ha dado un debate con la eutanasia que se aprobó en el 2021, y uno de los actores más fuertes de oposición a la eutanasia fueron las personas con discapacidad. No porque se hubieran vuelto pro vida, sino porque decían, bueno, mire, cuando usted coloca en la ley que va a matar en razón de que yo tengo un padecimiento grave, crónico, imposibilitante, usted está diciendo que mi derecho a la vida vale menos que el otro, porque se convierte en un derecho a la vida renunciable. Entonces hay, como dice Diego Velasco Suárez en Uruguay, hay seres eutanasiables y seres no eutanasiables. Entonces entras dentro de la categoría de los eutanasiables, y esto es una distinción que la ley está haciendo y que envía un mensaje disvalioso a las personas con esa condición. Más allá de que, claro, ellos dicen, no, a mí me están ampliando derechos. Sí, pero le envía un mensaje a toda la sociedad de que estas personas tienen una calidad de vida menor. ¿Sí? Entonces, hay toda una línea de desarrollo en materia de discriminación, tema del que María Marta es experta, la igualdad, como bien dijo ella, que es central y que va a ser central en el debate parlamentario. O sea, esto está enviando un mensaje negativo a las personas. Va a atravesar ciertamente a las asociaciones, está atravesando a los pacientes. Vemos pacientes con ELA que piden la eutanasia, pacientes con ELA que no van a pedir la eutanasia. Va a ser muy doloroso un debate así, pero va a darse. Bueno, el segundo tema es la pendiente resbaladiza. El argumento de la pendiente resbaladiza es un argumento que está muy estudiado. El profesor John Keon, que ha sido el que más lo estudió a nivel global, un discípulo de John Finnis, que hizo su tesis sobre estos temas. Y la pendiente resbaladiza básicamente, ¿qué dice? Bueno, ustedes nos señalan en los proyectos de ley, los casos mediáticos, la discusión, que se trata de situaciones muy excepcionales, realmente rarísimas, que esto no va a ser de todos los días, pero en los hechos, luego la experiencia muestra que se amplía el número de casos, que se amplían las causales y que esto se corre en una pendiente resbaladiza, que empieza como algo muy restrictivo y se va corriendo hasta volverse casi rutinario. Este argumento, bueno, creo que señala uno de los problemas y se presenta con relación a la redacción de los proyectos, sobre todo por esta redacción especialmente ambigua del sufrimiento intolerable. O sea, el paciente experimenta un sufrimiento intolerable. Los paliativistas, en todo esto del dolor total, del que hablaba el padre Sergio, tienen escalas del dolor, tienen desarrolladas escalas del dolor. Yo no sé de eso, he consultado nomás. Pero claro, acá se agrega el factor de que el sufrimiento es percibido como intolerable, y esto ha dado lugar a distintos, digamos, cambios en la cantidad de casos y en la percepción de las causales que habilitan la eutanasia. La pendiente resbaladiza, entonces, para sintetizarlo, yo diría que se presenta en 4 aspectos. Primero, aumento del número de casos. Segundo, aumento de las causales y las condiciones que entran dentro de la eutanasia. Tercero, progresivo avance hacia casos de eutanasias involuntarias, porque si esto es lo mejor que puede pasar a una persona, ¿por qué no se lo vamos a hacer al que esté inconsciente? Y vía judicial, después se va como abriendo la canilla. Esto también pasó mucho en Colombia, que al principio se dice, no, solo para el que lo pide, pero después se va corriendo a otros casos. Y finalmente, la cuarta dimensión de la pendiente resbaladiza tiene que ver con la relajación de los controles. O sea, todos estos controles que al principio se hicieron muy estrictos, después van como
volviéndose más rutinarios y se vuelve más común la eutanasia. Bueno, un aspecto que es central en todo esto, no sé si mencioné que tiene la objeción de conciencia, los proyectos sí contemplan la objeción de conciencia redactada en términos muy similares a la ley de aborto. Bueno, creo que evidentemente todo esto marca un problema para la profesión médica, es una afectación de la profesión médica, o sea, el sentido de la medicina se ve cambiado cuando se lo llama derecho, cuando se obliga a matar, realmente, porque la acción es matar, o sea, realmente no cabe duda de que la acción es matar o instigar al suicidio o ayudar al suicidio, y creo que esto es un aspecto enormemente preocupante. Hoy, la semana pasada, se aprobó una declaración de la Academia Nacional de Medicina contra la eutanasia, justamente llamando la atención sobre algunos de estos problemas. Vale la pena leerla, la publicamos también hoy en el Centro de Bioética. Vamos al segundo, y para ir terminando, al gran tema, que es, en definitiva, porque el problema de los casos de enfermos graves es dónde se coloca la línea. Por ejemplo, en Canadá ahora están debatiendo un caso de eutanasia de una persona que sabe que se va a quedar en la calle y que dice: yo antes que ir a vivir a la calle quisiera morirme. No tiene ninguna condición médica, simplemente una condición social. En Holanda se está discutiendo la eutanasia por vida agotada. En lugar de jubilarme, ya cumplí, trabajé, tengo 60 y pico de años, quiero eutanasiar. ¿Por qué no puedo planificar mi vida? Y esto nos lleva al tema de fondo, que es la autonomía, el derecho a, existe un derecho a morir, donde acá los fundamentos de los proyectos no son claros, tienden a ubicar. Yo diría que hay tres grandes: la dignidad, entendida como autonomía, la dignidad humana, el derecho a la vida, usado para justificar la eutanasia, porque si yo puedo vivir, también puedo elegir cuándo morir, y finalmente el derecho a la libertad personal, a tomar decisiones, bueno, que es el lugar clásico de enraizamiento de la autonomía, la libertad personal de mi proyecto de vida, diríamos. Son los tres ejes de donde se lo intenta justificar. He tenido varios debates en estos meses sobre este tema, en facultades, en la UBA, en facultades, digamos, con gente, con auditorios favorables a la eutanasia. Suele ser muy difícil el tema. ¿Qué respondo yo ante la pregunta? Bueno, pero ¿qué decirle a la persona que plenamente consciente? Porque otro problema es si realmente es libre la decisión de la persona que decide quitarse la vida en ese contexto, con esa presión. Bueno, imaginemos que es totalmente libre, que su condición es, está muy lúcido y que quiere morir. Y que vos le ofreciste los cuidados paliativos como respuesta y no los quiere o le resultan insuficientes. Bueno, ¿qué hacer, no? ¿Qué decirle, no? Es realmente difícil, porque en última instancia se cruzan con concepciones antropológicas de la vida, ¿no? O sea, creo que es un gran drama en nuestro tiempo que en nuestro tiempo se haya perdido las razones para vivir, ¿no? Bueno, ¿qué decir? Bueno, primero yo creo que no existe un derecho a morir. Morir no puede ser un derecho, morir es un mal, es la privación de un bien. La vida es un bien. Aunque el otro día en una clase me decían, bueno, ¿desde qué supuesto la vida es un bien? ¿No? Bueno, porque el supuesto antropológico, la ley da supuesto de la vida como bien. Pero hoy está cuestionando eso, ¿por qué la vida va a ser un bien? Si para mí llegó un punto donde sufro más que lo que me conviene vivir. Pues le digo, bueno, vos tenés que explicar a estos grupos que son los más radicalizados, que dicen, bueno, ¿por qué la vida es un bien? Bueno, yo creo que no existe un derecho a morir. Por supuesto no existe ningún tratado de derechos humanos, no existe, eso ya no existe, ningún tratado de derechos humanos dice, reconoces el derecho a morir, eso no está, son todas cosas deducidas, ¿no? Creo que entonces la vida es un bien, morir no es un derecho, no puede ser un derecho. Por supuesto también existe como bien, es un bien confiado, ¿no? Recibido como don y que por lo tanto con un cierto deber de cuidado.
En tercer lugar, es una contradicción con todas las políticas de prevención del suicidio. Desde el punto de vista de nuestras políticas públicas y como sociedad, ha habido en los últimos años un gran trabajo de prevención del suicidio. Ustedes no sé si son atentos, se dan cuenta cuando leen un portal de noticias que dice falleció fulanito de tal. A la noticia, y abajo de todo dice se habría quitado la vida. Ya no se pone se suicidó. ¿Vieron? No sé, los titulares ya no dicen más, es mala práctica comunicacional poner se suicidó alguien. ¿Por qué? Porque se sabe que si yo pongo se suicidó tiene un impacto de mucha gente. Entonces hay toda una cuestión con prevenir el suicidio que me parece a mí que está contradicha por la idea de la eutanasia. En última instancia, y con esto cierro, creo que es una sociedad radicalmente individualista la que engendra la ley de eutanasia. Es decir, vos perdiste las razones para vivir, vos estás sufriendo, y yo no solo me es indiferente, porque el Estado ni siquiera está diciendo, bueno, es indiferente que te quiera quitar la vida, sino que está diciendo, no, yo te voy a ayudar a matarte. Mirá, te voy a garantizar que te puedas matar en 10 días, gratis, y te voy a garantizar esto, que me parece radicalmente individualista. O sea, es un tipo de sociedad que quiebra los vínculos más profundos ante el drama del otro. Es decir, bueno, yo me desentiendo, ni siquiera me desentiendo, te voy a ayudar a que te quites la vida. Eso es dramático como cultura. Pero bueno, esto va a ser un choque cultural, ¿no? Y con esto termino. Creo que nuestra respuesta tiene que ser los cuidados paliativos. Salió una ley de cuidados paliativos, es una ley que es insuficiente, no está mal, es una ley que está bien, insuficiente para garantizar los cuidados paliativos, porque se necesita que en cada provincia adhiera y promueva los cuidados paliativos y lo garantice, porque el sistema de salud depende de cada provincia, no depende de la ley nacional. Pero va a ser toda una cuestión muy difícil culturalmente de dar a entender nuestros motivos, y en última instancia se van a cruzar concepciones sociales. Vamos a tener un gran debate. Y también el elefante en el salón del que nadie habla, pero que es el tema de fondo, es el gasto en salud. La eutanasia es claramente más barata desde el punto de vista de los gastos en salud, nadie lo dice. Y me parece a mí que también ese va a ser una manera de enfrentar esto diciendo, miren, antes que preocuparse en cómo matar rápido y en 10 días y con comités y con toda una burocracia para matar pacientes, preocupémonos de garantizar que los pacientes tengan lo más básico que no lo están teniendo en nuestros sistemas de salud y para todos. Pero bueno, no va a ser un debate fácil, va a haber que tener muchos elementos de salud pública, de conocimiento del sistema de salud. Creo que va a ser un debate que va a poner en evidencia, si nosotros lo trabajamos bien, las inequidades en salud, y estaría bueno que así sea, y aquel que quiera defender la eutanasia va a tener que asumir el lugar de ser quien diga, no, es que yo creo que esto es la solución a estos problemas, cuando en realidad sabemos bien que no es ninguna solución. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos tiempo para preguntas. 10 minutos para el doctor Carrera, y después hacemos el panel de preguntas de todos los disertantes y moderadores. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta al doctor Mascarrial. Tenemos otro micrófono. Ahí lo estamos pasando. Bueno, pero vamos ganando tiempo. Hola. Muchas gracias, Nicolás. Quiero aprovechar para preguntarte primero sobre si ha habido algún avance después de que la ley de cuidados paliativos fue aprobada. Vamos, esto que mencionaba digamos, a nivel de las provincias, o ahí en la ley de cuidados paliativos habla también de que los comités de ética tienen que de alguna manera también participar. Eso si se ha avanzado en eso, por un lado. Y la segunda pregunta, si me permiten, tiene que ver un poco esto que mencionaba de
de la pendiente resbaladiza, si se ha visto en algún lugar del mundo que la pendiente llega a un valle, por decir así, o todavía seguimos en caída libre. No digo, por ejemplo, dentro del ámbito de la filosófico, que muchas veces sustenta esto, hoy en día ya se está empezando a hablar de lo que se llama postmodernismo o formas de metamodernismo que, bueno, que buscan de alguna manera empezar a recuperar algunas normas, ¿no? Porque como ya ha quedado todo tan incierto, hay intentos, digamos, ¿no? de volver, digamos, a no un absolutismo de las normas, pero sí buscar justamente un poco de equilibrio. Si se ve en alguna parte del mundo alguna reacción con respecto a esto, todavía seguimos cayendo. Gracias, padre. Respecto a la primera pregunta, la verdad que no... cuidados paliativos, la ley fue adherida por La Pampa y Tucumán, a elecciones provinciales hasta ahora, una jornada aquí en Santa Fe que me invitaron, yo participé en una jornada de la legislatura hace más o menos un mes, o menos, donde se habló del tema. Yo creo que es importante que las legislaturas adhieran. Cuando adhiere la legislatura local debería garantizar que la obra social provincial, a los empleados y el sector público provincial garantice los cuidados paliativos. Por supuesto ya existen muchos servicios de cuidados paliativos, la ley no está reglamentada, se está trabajando ahora para reglamentarla, está vencido el plazo de reglamentación que eran 90 días y sé que desde la Asociación de Cuidados Paliativos Nacional están trabajando en ese punto. Sigue siendo todavía un capítulo, digamos, a seguir trabajando. Uno tiene que pensar cuidados paliativos como derecho, cuidados paliativos como programa de salud provincial y cuidados paliativos a nivel presupuesto. En esos tres niveles hay que trabajarlo. Y respecto a la pendiente y el valle resbaladizo, la verdad que no sabría decirte con tanto detalle si hay un lugar donde haya un valle. A mí son pocos los países que han legalizado la eutanasia, son 10 más o menos, y entonces en general todavía estamos en la pendiente resbaladiza. España, por ejemplo, recién lleva un año, el primer año han sido muy poquitos los casos, hasta donde yo entiendo, pero bueno, hay como, digamos, experiencia de los Países Bajos, siguen mostrando que se van ampliando los supuestos, lo mismo en Bélgica y en Canadá también. Y diría que la reacción está siendo, bueno, en todos los países que no salió, digamos, que siguen siendo tan poquitos los que lo tienen, pero no podría decir si hay una reacción ya de cansancio. Sí podría decir que me parece que debería haber o sea, la eutanasia no es conexión con la realidad concreta de lo que necesitan las personas, sino que obedece una lógica de descarte, y en ese sentido, bueno, creo que hay margen para mostrar que no hay respuesta y mostrar los problemas de salud reales que están en la base de los reclamos, diríamos, legítimos que pueda haber detrás de pacientes que sufren o que no acceden a cuidados, que es la realidad concreta. Así como en maternidad vulnerable teníamos la realidad de madres que quizás no nos bastaba decir la vida empieza la concepción, tenemos que ir a acompañarlas, surgieron tantas iniciativas de atención a las madres vulnerables en todo el país, y bueno, acá es lo mismo, es promover los cuidados paliativos para mostrar que esa es la respuesta humanitaria ante el sufrimiento, el acompañamiento integral, y que lo otro es una respuesta de descarte y no humanitaria. Gracias. Quería preguntarles de mi ignorancia si entra también la posibilidad de que los familiares puedan pedir pacientes inconscientes este procedimiento. En principio no, si no lo dejó indicado en las directivas anticipadas. Lo único que podría plantearse, que es una pequeña glosa que tengo a la exposición que hubo sobre el juicio sustitutivo, la ley argentina le ha dado mucha prioridad a la autonomía de la voluntad, que podría ser un paciente, o sea, pero sería judicializada, no en la redacción de la ley, podría ser un paciente que lo pida verbalmente, o sea, eso lo deja dicho así, pero al pasar, y después,
de la situación de inconsciencia vengan los parientes y lo pidan en el marco de lo que se llama consentimiento por representación, que no es la reconstrucción de la voluntad teórica, sino testimonian los pacientes lo que hubiera querido el paciente, lo que él había pedido ya. Solamente, pero no es lo que dice el proyecto. El caso Marcelo Díez. Claro, el caso Marcelo Díez, las hermanas testimoniaban la voluntad de Marcelo. No es que reconstituían el juicio posible que hubiera dicho, que es una forma teórica de resolver el asunto, pero la ley argentina hoy opta por que ese consentimiento que dan los pacientes es por representación, o sea, están representando una voluntad de alguien que podría darse un caso hipotético así, imagino que podría, pero la legislación, los proyectos de ley no lo contemplan como tal. Hola, ¿cómo estás? Yo te quería hacer varias preguntas. Primero, no entiendo por qué decís que no hay punto intermedio. ¿Qué es lo que opinas vos? ¿Por qué lo ves tan blanco o negro? Después, no entiendo por qué solamente te referís a los pacientes con ELA, porque yo veo un montón de situaciones clínicas en donde los pacientes me plantean una idea de eutanasia. No estoy de acuerdo cuando decís que es matar, porque creo que sería como una ley de, o sea, matar es un homicidio, o sea, no creo que se esté planteando una ley de homicidio, porque el homicidio es un delito penal. Lo del dolor y la intensidad me parece que no solamente hay que estudiarlo, sino que hay que escucharlo, porque los niveles de dolor, principalmente en los pacientes con cáncer, cuando ya tienen afectación ósea, es terrible. No entiendo cuando decís, supongamos que la persona es totalmente libre. ¿Querés que yo te lo paso? No, yo te voy a recomendar. No entiendo cuando decís, supongamos que la persona es totalmente libre, no creo que ninguna persona llegue a ser totalmente libre, ni persona, ni animal, ni planta, no existe, me parece. Y después, los derechos humanos no hablan de derecho a la muerte, pero sí hablan los derechos humanos de la protección a la honra y la dignidad. Y creo que hay muchas situaciones clínicas en donde sí se pierde la dignidad, especialmente, y coincido con vos, en un sistema de salud donde no contiene y donde tiene muchísimas fallas, y creo que esas fallas, si tenemos fe y esperanza, pueden ser resueltas, no sé, de acá a miles de años, y mientras tanto, la persona hay que darle una respuesta. Y tampoco termino de entender tu comparación constante con la ley del aborto, me parece que son situaciones clínicas, pero nada que ver, entonces como que la comparación no creo que sea válida. Gracias. Muy bien. Empiezo por esto último porque es un tema técnico legislativo. La comparación de la ley del aborto se da en la manera en que están redactados los proyectos de ley. O sea, si vos usás los mismos términos, las mismas comparaciones, la objeción de conciencia, penalizar al médico, estás ubicándote bajo la misma estela de la ley de aborto. Es un tema técnico legislativo. Por supuesto que son temas distintos. Lógicamente, en el aborto hay una vida por nacer que se elimina, y en eutanasia es una conducta del propio paciente que involucra a otro, que le quiere forzar a un médico, a todos los médicos, a matar. Segundo, dije lo de ELA por la descripción más habitual de padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Desde ya son muchísimas situaciones, eso está por supuesto. En una charla de 30 minutos quizás uno, por recursos retóricos, elige una opción u otra, pero desde ya son muchas las condiciones donde esto se va a dar, y por eso dice que esto iba a afectar a muchísimos profesionales de la salud. De hecho, son dos supuestos, grave incurable y grave crónico imposibilitante, y los dos casos pueden dar muchísimas situaciones. El caso de Holanda muestra muy bien toda la variedad de situaciones y cómo al principio en Holanda, en los años 2002, cuando empiezan a registrar estadísticamente los enfermos de cáncer, implicaban el 84% de las eutanasias, y en 2019 los enfermos de cáncer implican el 67% de las eutanasias, por lo cual hay una ampliación del espectro de pacientes que aplica eutanasia, y en todos los reportes, yo los menciono allí en el informe, que lo puedes leer, está indicado perfectamente toda la variedad de situaciones. Respecto a la posición intermedia, un punto. A ver, la consulta es esta.
lógicamente, uno podría imaginar despenalizamos la eutanasia, o sea, modificamos el Código Penal, no decimos que es un derecho, es decir, no sé si tu profesión es médica. Sí. Bien, entonces, en derecho, acá, Marta sabe más que yo de esto, que es, vos podés decir, muy bien, esto es delito, matar está mal, vos dijiste, matar está mal, matar es un homicidio, perfecto. Hay muchas formas de matar. Cuando un conductor de colectivo alcoholizado pisa a un chico, lo mató. Y no es lo mismo que matar con la pistola que matar con una inyección. El acto es matar, el acto de la eutanasia es matar, la descripción de la conducta es matar. La pregunta sería, ¿el legislador, ante un homicidio cometido por piedad, puede despenalizarlo? Entonces algunos países dicen, vamos a despenalizar el homicidio por piedad. Entonces, la conducta, el derecho penal, trabaja sobre conductas, no puede maquillar las conductas. O sea, ocurre un acto que es matar, porque, a ver, si hoy un paciente está inconsciente y viene otro y le administra, viene un médico y le administra una sustancia, lo está matando y va a tener un juicio penal por homicidio. O sea, más allá de la eutanasia, si lo pidió o no lo pidió. Entonces, la pregunta sería, cuando alguien te pide que lo mates, ¿dejaría de ser homicidio? Bueno, la pregunta sería no, porque yo estoy hablando yo, ¿no? Creo que entiendo tu punto. Entonces, la pregunta sería, cuando alguien pide que lo mate, ¿dejaría de ser homicidio? Bien, entonces, podríamos imaginar una despenalización del homicidio piadoso, que se llamaba, ¿no? Que era, hay variantes, algunos le bajaban la pena, otros decían no, lo despenalizamos, no es delito. Quien marca a otro a su petición cuando se encuentran todas estas circunstancias. ¿Bien? ¿Cuál es el problema de eso como opción? Primero, yo creo que el bien jurídico vida es tan importante que no debería ser despenalizado que alguien como sociedad decida quitarle a otro deliberadamente e intencionalmente, aun cuando lo pida. ¿Sí? Me parece a mí que no alcanza la petición a salvar el problema insalvable de quebrar el bien jurídico. Para mí. Entonces creo que como política legislativa es razonable que siendo un bien tan importante la vida, vos no lo despenalices, no lo desjerarquices, porque si vos decís que la vida es irrenunciable, pero si una persona dice porque sufre todo esto, lo puede renunciar, entonces está diciendo ya no es tan irrenunciable la vida. Yo entiendo que la vida es irrenunciable. Por eso es la distinción con encarnizable. Entonces, claro, ¿para qué pasa? Imaginemos ese escenario. Sale un legislador liberal que dice, no, yo no estoy de acuerdo en que gastemos en la eutanasia, yo no estoy de acuerdo en estos proyectos que son muy invasivos del Estado, vamos a hacer una ley despenalizadora. En nuestro sistema se ha dado una forma de entender la despenalización como significando una legalización. Lo que no está prohibido está permitido, y lo permitido en materia de salud se convierte en un derecho. Entonces se convertiría en un derecho a pedir a otro la muerte y prácticamente se cumpliría el mismo fin. Entonces, por supuesto, no sería lo mismo si los proyectos hubieran optado por la redacción despenalizadora. Hubiese sido una opción. En esto hay matices. Holanda, ya lo dije, en Holanda no todos los médicos están obligados. En Holanda no es un derecho. Entonces, si vos querés eutanasiarte en Holanda, vas a los grupos eutanasiadores y hay un servicio, hay una clínica y haces tu eutanasia allí. No obliga a todos los profesionales de la salud. Entonces, la pregunta sería, el punto, la posición, no sé, yo diría intermedia, un poco más moderada, sería aquella en que alguien plantea una despenalización a petición, perfectamente libre, con un profesional que voluntariamente lo quiera, sin que sea un derecho donde alguien lo pida. ¿Bien? Bueno, para mí esto sería un quiebre, así como nosotros entendemos que una persona en su libertad no puede enajenarla la libertad, transformarse en esclavo, tampoco una persona que no puede enajenar su vida y que le quita. Claro, pero está sufriendo y tiene todas estas condiciones. ¿Y dónde colocaríamos el límite? ¿Dónde estaría el límite
este es muy difícil de argumentar. ¿Dónde colocaríamos el límite? En el que sufre cuánto, cómo, cuánto tiene que faltar, 1 mes, 3 meses, para que decidamos que esa persona está habilitada a ser puesta deliberadamente fin a su vida. Yo creo que eso es una decisión que no podemos tomar en nuestras manos. Creo que estaríamos pasando el límite de lo aceptable desde el punto de vista jurídico. Y respecto a si existe un derecho a matar en los derechos humanos, claramente no existe. O sea, no se puede deducir de los derechos humanos ninguna, ni de la dignidad, ni de la libertad, ni de la honra y la dignidad. Es un tema que he estudiado muchísimo, dignidad. Y la dignidad, lógicamente, claro, es ambivalente cómo juega la dignidad. Porque vos fijate que la dignidad nunca se pierde. Es decir, el paciente que está más vulnerable, aunque perciba su vida como indigna, sigue teniendo dignidad humana. Entonces, se usa el argumento de dignidad para poner fin a la dignidad. Y esto parece un poco contradictorio. O sea, invocar la dignidad humana para que eso sea puesto en fin. Bueno, espero haberte respondido desde ya. Probablemente no estemos de acuerdo. Y por eso dije que este es un tema enormemente difícil, va a haber una gran confusión social, pero temo que los que estén a favor de la eutanasia tendrán que dimensionar en qué manera estamos asistiendo a una de las medidas más graves de promoción del descarte humano de personas que uno puede imaginar, porque sería, en lugar de invertir en salud, el Estado te sale a decir, te garantizo que en 10 días te pueden quitar la vida. Fíjate vos, la picardía de los proyectos de ley, ¿no? No es así, no es ni en 10, no va a ser ni en 10 Sí, 10 días. días, dice los proyectos de ley, dicen que tienen que ser, se lo tienen que hacer 10 días. Sí, sí. Los proyectos de ley dicen Está bien, en eso estamos de acuerdo que no van a ser 10 días, obvio. No, los proyectos de ley presuponen que va a haber, que es tan violento lo que va a suceder, que dice que garantizo que en 10 días será. Por lo menos yo estoy a favor de la eutanasia y no pienso en la persona como un descarte, nunca pienso en el paciente como para descartarse. Lo entiendo, lo que yo dije no fue que vos pienses que es un descarte, digo, quienes están a favor de la eutanasia deben dimensionar que están de alguna manera generando condiciones jurídicas que van a favorecer un descarte de personas. Dimensionarlo. Después, dentro de 10 años, sale la ley. Pasó lo mismo con aborto y discapacidad. El aborto libre, sacaron la palabra discapacidad. Está pasando que se está abortando a personas con discapacidad. Pero no comparemos, es un tema... No son distintos. Yo quería decir, yo como médico lo quiero decir. No sé, doctora. Sí, cómo no, lo escuchamos, doctor. No, yo quería contestar, y no puedo agregar nada porque es brillante lo del doctor, pero quería contestar como médico, diríamos acá. Y no sé, su nombre, ¿cómo es? Patricia. ¿Qué tipo de paciente es? Clínica. Bueno, mire, en realidad varios aspectos. O sea, el primer punto es que la mayoría de los pacientes que piden la muerte, en realidad lo que piden es que les saque el dolor, no que los maten. Si usted le saca el dolor, esto está, creo que tendrían que repasar y leer, hacer búsquedas bibliográficas en países donde está la eutanasia, déjeme terminar, porque si no, en donde, déjeme que le cuente, porque si no, donde a las personas que tienen dolor, se les entrega un cuestionario, se les pregunta, piden la muerte. Usted le quita el dolor, le quita la depresión, el tratamiento, y el paciente quiere seguir viviendo. Eso es así. Entonces creo que a veces tenemos que asumir nuestra incapacidad, porque tal vez usted no le puede resolver el tema del dolor, pero otro profesional sí. Yo no conozco. No, estoy de acuerdo con lo que Entonces lo que necesitamos son cuidados paliativos y no eutanasia. Son dos cosas diferentes, son distintos conceptos. Yo creo que son diferentes. O sea, me parece que eso es claro. Segundo, es un poco, los seres humanos estamos llenos de contradicciones, me incluyo. Pero hacer medicina y matar a un enfermo son contradicciones. Es muy difícil hacer las dos cosas. Yo creo que en el ambiente médico nadie lo quiere hacer. Eso por otro lado.
Pero le voy a contar algo que yo no lo quería contar, pero se lo voy a decir de manera personal, o sea, esto le voy a contar algo personal acá al auditorio, no lo tenía previsto, no lo iba a decir en la charla, pero fue lo que me motivó a cambiar la charla. Usted vio lo que pasó con los nazis, no sé si escuchó mi charla o no. Bueno, sus argumentos son muy parecidos a los que planteaban, porque usted ubíquese en el contexto, o sea, esto es antes de los campos de exterminio. Y lo que dice es que hay muchas veces un trasfondo incluso de descarte económico, porque en Canadá está demostrado. Hay un caso en Canadá donde, le digo que me tocó, una mamá se enteró que su hijo de 30 años, por la diabetes, había quedado ciego y estaba depresivo. Y había entrado en este plan de suicidio asistido. La mamá reclamaba su derecho a que su hijo viva, que su hija era mayor. El hijo, después, bueno, se armó un escándalo en la sociedad, esto llegó a la opinión pública y se detuvo. Pero para hacer esto, yo le quería contar esto. Yo en plena pandemia, cuando vuelven a las clases, por eso le digo, mire lo peligroso a veces del Estado, porque los chicos se habían vuelto personas peligrosas, los chicos. ¿Se acuerdan? No nos olvidamos, los chicos eran peligrosísimos. Nosotros los médicos habíamos dicho que los chicos eran casi una bomba de tiempo. Mi hijo vuelve a la escuela, mi hijo del medio, y no ve el pizarrón. Yo te lo cuento brevemente. Cuando vuelve a casa, lo llevamos, bueno, a mí se me pone la idea de que era otra cosa, y él tenía un tumor cerebral, intracraneal. Lo operan en el contexto de la pandemia y queda, bueno, con serias deficiencias que va a arrastrar toda su vida. Es un caso rarísimo, los casos se dan uno en 1,5 millones, 2 millones de personas, y la forma de presentación aún más rara. Hoy prácticamente tiene una ceguera legal, baja visión. Yo le preguntaba a la especialidad, porque yo además soy médico legista y le cuento. Entonces, su dignidad es la misma que hasta el momento en que fue a la escuela y nos vio el pizarrón. La dignidad de mi hijo es la misma. Y a mí lo que me alarma y me preocupa demasiado, y por eso le agradezco la invitación y hice todo lo posible por venir, es que estos proyectos de ley, cuando mi hijo tenga autonomía, por algún momento mal, porque en algún momento pasa por momentos de dolor, el dolor usted lo va a tener que atravesar en su vida, en la de sus familiares y en la de sus pacientes. Bueno, entonces lo va a tener que seguir, le cuento, porque el dolor es inherente a la persona humana. Y si tiene fe, el dolor tiene un sentido de redención, pero eso aparte, yo le estoy hablando de lo mismo. Usted no va a poder, o sea, su rol de médica es tratar y acompañar, y no siempre va a tener éxito, y no por eso se va a poder correr, y no por eso va a tener que terminar con la vida del enfermo, porque es lo que demostraba. Porque si no, usted cuando termina con la vida del enfermo está obedeciendo a una ética distinta, una ética que al menos entra en una contradicción con lo que venía haciendo, con lo que va a hacer. Pero bueno, no, yo le quería contar esto porque en realidad me parece que por ahí muchas veces los profesionales tienen falta de formación. Las facultades de hoy carecen de formación en estos aspectos. Y a veces hay una formación distorsionada. Así que bueno, nada más, ¿no? Era para aclarar, esto da para mucho. Muchas gracias. Vamos a pasar al panel de preguntas, donde están los disertantes del primer bloque y los moderadores. Y agradecemos a todas las consultas, las preguntas.